Atlas TV, sean ustedes bienvenidos aquí a otra sección del Taco del Topo. El día de hoy tenemos a otro invitadazo de honor, otro coachito que aquí está con nosotros en Panteras, el coach Lobito. Coach Lobo, ¿cómo estás? Hola chavos, mucho gusto. Muy bien y gracias por la invitación. Creo que ya lo habíamos pospuesto, pero pues hoy se dio la oportunidad y realmente muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti que hayas podido venir el día de hoy. Bueno, es bien importante que los morros nos conozcan tanto dentro del campo como los coaches, pero también nuestra historia fuera de. Claro. Desde cómo llegamos al deporte, por qué hacemos lo que hacemos, qué estudiamos, dónde lo estudiamos, por qué nos dedicamos a este entorno que es el fútbol americano, que es hermoso, pero pues, siempre dijimos, una vez entrando, jamás te puedes salir. Sí, realmente no te puedes salir. Es muy complicado salirte de esto. Así que vamos a empezar, Lobito. ¿Cómo llega el fútbol americano a tu vida? Pues bueno, principalmente llega por mi papá. Mi papá, en su tiempo de universidad, desde la prepa, empezó a jugar y él emigra a la Ciudad de México a estudiar. Entonces, pues como ya llevaba todo esto antes aquí, pues hay un equipo todavía en el centro de Puebla, que es del Sench. Mi papá empezó a jugar ahí, se empezó a formar y en la universidad se fue al Politécnico. Entonces, jugando allá en el Politécnico, obviamente, pues cuando yo llego a su vida, pues no esperó, como todo buen papá de fútbol americano, aprovechar a que su hijo también entrara al fútbol americano. Pero es curioso porque muchos, cuando tienes un papá que juega fútbol americano, desde chiquitos nos meten, ¿no? Y yo siempre fui muy rebelde en el aspecto de, no, ¿yo por qué quiero jugar eso? Realmente yo veía el juego del fútbol americano como que muy, muy tonto. ¿Por qué? Porque yo decía, a ver, pero es que todos están amontonando de este lado y aquí puede correr, o sea, no tiene lógica para mí en ese momento. Entonces, cuando yo entro a una preparatoria de la UAP, la 2 de octubre, mi papá me da esa iniciativa otra vez de, oye, ¿por qué no pruebas otro deporte, no? Pues porque yo hice taekwondo, natación, básquetbol, voleibol, multideportista el chico, ¿no? Fútbol, soccer. Corregiste el camino, gracias a Dios. El camino, y como todo buen jugador de americano, y yo le dije, te voy a dar la oportunidad. Yo le dije a mi papá, y me dice, juégalo una temporada. Dice, una temporada. Entonces, como yo entro a la UAP, en el periodo que yo entro es otoño y no había en mi preparatoria el equipo abierto. Solamente el equipo de la universidad, el representativo de la universidad, que es Lobos WAP. Entro ahí y me empieza a gustar. De hecho, yo tengo muchos recuerdos que uno de mis primeros coaches es un coach que hoy en día pues lo veo muy seguido en Panteras. Es un coach que pues es papá, él apenas fue, y es el coach Terrés, es uno de mis primeros coaches en el fútbol americano. Y es como empiezo a incursionar y ya de ahí, yo me acuerdo que mi papá me decía, creo que la regué contigo. Y le digo, ¿por qué? Porque, bueno, años ya más adelante. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque te lo enseñé una vez y como tú dijiste al principio de la entrevista, ya no volví a salir. Me encantó el fútbol americano y es como inicio. Yo inicio con Lobos WAP y ya de ahí parte mi historia. Si te das cuenta, yo empiezo ya un poco más grande, a los 15 años. A los 15 años. A los 15 años. O sea, ya en juveniles, por así decirlo. Exactamente. En ese tiempo, tú recordarás, estaba la juvenil A y AA. Entonces, pues, se puede decir que empiezo en la juvenil A. Donde empiezo a jugar fútbol americano. Yo me acuerdo mucho de ti, pues yo estaba bien morro, porque estaba en mis infantiles. Sí, imagínate. Aunque se vea que estamos de la misma edad, no es cierto. O sea, él es más viejo que yo, él es el viejito. Un poquito. Me acuerdo, pues, o sea, era como de, veías a los de la juvenil y era de, no, están enormes, o sea, están grandes, ya corren más rápido, bloquean más, atrapan más, lanzan más el balón, porque en infantiles muchas veces se tiende a que el 80% es carrera y el 20% lo lanzas, ¿no? Y era de, pues el receptor que está como sonando mucho en las tequitas era el Lobito, es que el Lobito, y yo, pues ¿quién es ese Lobito, güey? Y ya fue cuando empecé a ver, y siempre utilizaste el 12, ¿no? Realmente fue como que mi número, o sea, he tenido bastantes números, yo creo que todos hemos tenido bastantes números, pero con el que me encariñé sí fue el número 12. Sí, ese es como que... Y ya es representativo, o sea, no puedo jugar o no pueden ver si no hay un 12, ¿no? Es como de... O es raro, güey, es como raro. ¿Y tu número? Tu número, sí, claro, ya es muy representativo en ese aspecto. Oye, aparte, bueno,
ya dijimos Lobos, dijimos Aztequitas. En esta parte de preparación, ¿qué coaches tuviste a lo largo de tu trayectoria de juveniles, intermedia y ahorita? Pues realmente cuando llego a la UAP, tengo bastantes coaches. Uno de ellos pues es Terrés. Me empieza a dar las bases como quarterback, porque mi primera posición que yo dije, yo quiero jugar esto, yo dije, no me fui a la más sencilla, sino me fui a lo más complicado, y pues quiero ser quarterback. Y el coach Terrés sí me dice, pues vente. Sin embargo, obviamente como novato, pues no tengo tantas repeticiones, y pues yo me desespero, me empiezo a desesperar, y me gustaba tener el balón. Entonces llega un coach, que es el coach Donato, y él es el que me empezó a formar ya como tal, como corredor. Okay. Pasé a ser corredor, me gustó muchísimo. La UDLA en ese entonces ya se empezaba a fijar en los prospectos, y era raro que se empezara a fijar en prospectos internos, o sea, me refiero a los de la ciudad, porque realmente pues, siempre busca gente de Monterrey, o sea, toda la gente del norte. Y me invita el coach Pantro, me dice, oye, mira, nos gustas cómo juegas, ¿por qué no te vas al club que está en la universidad? Y ahí puedes incrementar un poco más tu nivel de fútbol. Porque esto te va a ayudar para que te exponencies más, shalala, ¿no? Entonces tomo la iniciativa de salirme de la UAP a irme a la UDLA. Y pues realmente, pues, yo creo que tú has de saber, o sea, tienes un bagaje de coaches. ¿A qué me refiero? Pues cuando yo llego, pues el coach pues Bola es uno de los que me empieza a formar, y entonces también muchos coaches de Liga Mayor, bueno, exjugadores de Liga Mayor, me empiezan a coachar, ¿no? El coach Ambriz, el coach Ricky Romero, el Goofy Pérez también creo coach, que te tocó, ¿no? me tocó de lo último, y uno de los que sí les tengo mucho aprecio es al coach Edgar Valles. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a Aztequitas, yo era corredor en la UAP. Entonces yo llego y me dicen, oye, te faltan como 20 kilos, te falta estatura, no creo que puedas ser corredor, ¿no? Porque la liga en la que competíamos ya era FADEMAG, entonces y era el grupo verde en ese entonces, me acuerdo, y era un grupo muy competitivo. Es un grupo complicado. O sea, complicado, y realmente eran muy fuertes los jugadores con los que ya nos enfrentábamos. Y un coach me dice, ¿por qué no te vas, coach, ¿por qué no te vas de receptores? Y le dije, nunca he atrapado un balón bien, ¿no? Y yo pues bueno, para tener más repeticiones dije, está bien, me voy de receptores, con receptores. Y yo me empecé a acercar, siempre he tenido mucha iniciativa de crecer, o sea, ser muy, muy necio, ¿no? Entonces yo pregunté, ¿quién es el mejor receptor en la UDLA? Y me dijeron, es un chavo que se llama Edgar Valles. Me acuerdo que llegué un día a la universidad antes de entrenar, lo busqué y le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a jugar de receptor. Me gustaría que me dieras unos tips. Y realmente Edgar Valles, una fantástica persona, me dijo, sí, vente una hora antes y yo te empiezo a enseñar qué es el receptor, ¿no? Pues obviamente eso me abre un bagaje más grande de futuros compañeros, y en ese momento de coaches, porque pues también empieza a entrar el coach Sop. Okay. El coach Sop empieza a ver eso y me empieza también a dar tips. También ahorita uno de los coaches que está actualmente en la UDLA, Edgar Mares, también súper receptorzazo en UDLA. Empiezo a formarme con él, ¿no? Pero él fue una formación diferente. Él fue así como de, mira, ya tienes coaches en el campo, yo te voy a enseñar una cosa que no te han enseñado nunca en tu vida, se ve. Es el gimnasio. Ok. Entonces, él me empieza a jalar al gimnasio. Me empieza a jalar en el gimnasio porque yo era muy, muy flaquito, muy flaquito. Sí, dilo, como decimos en coloquial. Sí, muy perrazo, ¿no? Estaba bien perrazo. Y él me dice, si quieres llegar un poquito más lejos, tienes que empezar a formarte en el gimnasio, ¿no? Okay. Y él empieza a enseñarme esas bases. Entonces, si te das cuenta, pues sí, entonces yo, por inercia mía, sí tuve esa iniciativa, mejor dicho, de rodearte de personas con los que me sabían, ¿no? crecer, sí. Y uno de mis últimos coaches, como de receptor tal cual en UDLA, fue un jugador que realmente se llama Daniel Siller. Él es de Laguna, de Torreón. Pero ese receptor me gustaba mucho cómo jugaba, porque tenía el hambre de siempre hacer la repetición a máxima, ¿no? A máxima. Volvió uno de mis grandes amigos, y es curioso porque ese receptor acabó jugando en los minors de la UTEP, en la NCAA. Okay. Jugó aquí en la UDLAP
Y se fue Y para se fue allá. a los Miners. Ok. Y él jugó primera división y pues realmente pues te da gusto porque pues esas bases que él tenía se las pudo traspolar allá, pero esas también te las inculcó a ti, ¿no? Y es como vas creciendo. Realmente cuando llego después a Liga Mayor me toca otro super coach, en su tiempo de receptor igual en Audla, eso ya cuando era mi head coach en el TEC de Monterrey, el coach, pues ¿Hugo el coach Lira? Lira, Hugo Lira. Y pues ¿Cómo llega esa oferta? Antes de que pasemos a eso. ¿Cómo llega esa ¿Cómo llega oferta? esa oferta de...? Porque, o sea, yo me acuerdo que le invitaron a muchos de una intermedia que llegó a una final, si no me recuerdo, de Aztequitas, a los tryouts de la UTLA. Dentro de esos estaba Samuel, estaba Jimmy, estabas tú, estaba creo que Castrol, no me acuerdo. Y dije, pues, ¿quién es el mejor prospecto que se quede? Pues va a ser el Lobito. Sí, o sea, muchos sí, dijimos, como, realmente. pues, el Lobito se va a quedar. Sí, realmente. Pero llegas al TEC, ¿cómo es esa parte Esa transición fue algo un poco complicada porque la primera intermedia de la que tú hablas, todos esos compañeros, o sea, que les mando un saludo, llegan y los invitan al tryout. ¿Por qué Lobito no entra al primer tryout? Porque como estaba haciendo la transición de corredor a receptor, pues realmente, como siempre se les he contado a mis ahorita entrenados, pues a mí se me caían las bolas. O sea, no era así como de, sí, soy el mejor y atrapo todo. Empezó un proceso de cambio, no me invitan a ese tryout, muchos compañeros van, pues por X o Y razón regresan a la intermedia porque no los ficharon. Y en la segunda intermedia me empiezo a destacar, como tú dices, ¿no? Realmente me destaqué y fui uno de los mejores receptores, y lo digo abiertamente, receptores no tan solo de FADEMAC, sino a nivel nacional en mi categoría. Entonces ahí me invitan y en ese tryout, fue un tryout muy complicado, fue muy bueno, fue de mucho crecimiento, pero ahorita con los nombres que voy a dar rápidamente es cuando dicen, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo por qué no pudiste dar ese salto. No sé qué. Pues ¿por qué? Porque tengo a un Manolo Tamayo, tengo a un Sebastián Olvera, tengo a un Mauricio Valverde, o sea, tengo gente que dices que suenan y son los campeones que se llevaron campeonatos nacionales en Audla, y realmente pues esa era mi competencia, ¿no? Que me quedé un paso, a un eslabón de quedarme en la Audla, sí. El coach Shop, de hecho, se acercó conmigo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Solamente teníamos estas becas y no sabíamos si tú o él. Era apostarle, ¿no? Era o tú o él. Y así como de, yo entiendo, ¿no? Pues son gajes del oficio. Y me dice, pero no te preocupes. Me dice, nosotros nos gusta ver el talento y nos gustaría verte en otro equipo. Y me dice, tú estate tranquilo. Dice, y ya el día lunes ven a la UDLA y tenemos resolución para ti. Y yo dije, ok. Salimos de los tryouts, pasa el fin de semana, y dentro del fin de semana es algo que a mí es una anécdota para mí muy bonita en mi vida personal. Son de esas veces que tú dices, voy a revisar el correo. O sea, en ese tiempo, ¿quién revisaba el correo, no? Y yo dije, voy a revisar mi correo. Y empiezo a revisar mi correo y realmente llegaron demasiadas ofertas de diferentes universidades. Llegó del UVM Lomas Verdes, en ese tiempo del Ciudad de México, del Santa Fe, del CEN, del mismo Toluca, de la Watch. O sea, realmente llegaron, y si no mal recuerdo, llegaron otras más. Y dentro de esas llega una del TEC Puebla. Del TEC Puebla. Entonces, pues yo bien emocionado, yo le dije a mi papá, yo me quiero ir a jugar al CEM, que en ese tiempo estaba el CEM, ¿no? Lo que era el CEM o el Toluca. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué, Luis? Sí, yo te apoyo, pero no nos va a alcanzar. O sea, realmente nunca nosotros fuimos de una posición económica un poco arriba de la media, éramos media. Me dijo, no nos va a alcanzar, Luis. Valóralo y piénsalo. Y entonces llego a la UDLA y me marca el coach Sop a un gran coach también, que le mando tu saludo. Me estaba dando una gran oportunidad, que es el coach Marcos Martos, que también fue un espectáculo en su tiempo. En la UDLA el coach Sop le habla y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo este chavo, no hay cabida aquí, pero te lo mando, está 100% recomendado. Y el coach empieza el trámite de irme a Cancún. La primera oferta fue Cancún, así ya como tal, planteada. Y dije, pues Cancún, todo eso. Hablé con el coach Martos, todo ya estaba firmado. Pero el coach Martos fue el que dijo, pero no vas de receptor. Y yo, ¿cómo que no voy de receptor? Me dijo, no, vas de perímetro. O sea, dice, te firmamos, te damos todo, pero no vas de receptor. Vas de perímetro.
pues en ese momento, no pensé bien las cosas y yo dije, ¿sabes qué? No quiero. O sea, si no quiero jugar de receptor, no quiero hacer otra cosa. Entonces, empezando a valorar las demás ofertas, la que mejor me acomodaba Era el Tec Puebla, porque pues no tenía que moverme de la ciudad, me quedaba 15 minutos de mi casa el Tec Puebla, y realmente pues era un programa que también iba creciendo. Sí, que eran los primeros años, si no me recuerdo. De los primeros años, el Tec Puebla, según yo, empezó en 2010. Yo llego en 2012 al Tec Puebla. Sí, entonces segundo o tercer año. ¿no? Segundo o tercer año. Y tenía pues algunos conocidos ahí, ¿no? En el Tec Puebla, ¿no? Pero igual, yo llego feliz, me ofrecen una generosa beca realmente. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Sí lo podemos costear. Llego, firmo, me presento el primer día de entrenamiento, me dicen, no, el perímetro está allá. Y yo así de, ¿qué? Me dice, sí, tú vas de perímetro, tú ahorita de receptor, ¿no? Ok. Y yo así de, ¿qué hago, no? Ajá. O sea, ¿qué hago? Y realmente pues dije, pues ni modo, ya firmé, ya estoy acá, voy a estudiar. Y me voy de perímetro al Tec Puebla. Y realmente le empecé a agarrar mucho cariño. Y fue algo muy bonito estar en el Tec Puebla de perímetro, ¿no? Porque empecé como un rookie que no sabía, otra transición tuve que pasar, ¿no? De corredor a receptor y ahora perímetro. A perímetro. Ok. Y yo estaba realmente muy desconcertado y con uno de los coaches que me llevaba bien, que es el coach Diego Sop, que él siempre me supo guiar, aunque yo ya estaba en otra institución, me dijo, mira, aprovéchalo, gana experiencia y dice, un momento se va a abrir un lugar para que seas receptor en el equipo y es cuando lo tienes que aprovechar. Okay. Y yo de ok. Entonces empecé a agarrar más habilidad como perímetro, más instinto. Y llegó, mucho antes de lo esperado llegó. Pasaron un scrimmage, un compañero, Octavio se lesionó y era el titular, ¿no? En la posición. Entonces ya no había momento de pues traer más gente. Y el coach Lira dijo, oye, pues tenemos a este chico. Tenemos a Luis, ¿por qué no lo traes? O sea, traes lo de perímetro a receptor. Y es entonces que en mi primer año, como jugador de Liga Mayor, pues fui titular. Ok. Jugué de receptor y pues sí tuve pues grande, no, a lo mejor no un desempeño como yo hubiese querido, pero sí tuve muchas repeticiones. Y es así como yo llego al Tec Puebla. Que de por sí, siendo novato en una universidad de Liga Mayor, tener repeticiones es complicado. Es complicadísimo. O sea, si no te las dan como en equipos especiales, claro, sí, casi que si no tienes reps. Sí, y yo realmente salía cansado de los partidos, porque así que lo que mencionas de los equipos especiales, pues, skill. Estás en kickoff return. Estás en kickoff. Estás en punt return. Estás en punt return. Y entra tu ofensiva. O sea, yo era así como de... Yo jugaba, o sea, me sentía muy cómodo porque jugaba. No era así como lo que me habían planteado de... No vas a tener tantas repeticiones, vas a estar aprendiendo. Vas a batallar un poquito, como todo el proceso que... Sí, y realmente batallé muchísimo, mi topo. ¿Por qué? Porque llegas y te dices, a ver, acá está tu playbook defensivo. Ok. Lo empiezas a estudiar. Y casi un mes antes, 3 semanas antes de que empiece la temporada, dices, no. Ahora ten tu playbook ofensivo. Ahora, estúdialo. Y yo era así de, ¿qué hago? Pues ni modo de estudiar. Y eran cuestiones en el entrenamiento que eran muy difíciles. Porque era así como de señales, movimientos, y yo no sabía nada. Y el coach Lira, pues era así, realmente, igual le mando un saludo al coach Lira, tuvo mucha paciencia conmigo. Porque era así como de, apréndetelo. Iba a su oficina post-practice, muchas post-practice tenía con él en video. Mira, esto hazlo así, esto se llama de esta forma. Y yo creo que eso también me ayuda hoy en día y me ayuda mucho en mi formación ahorita como coach, como en lo que estoy en Panteras, porque yo soy así bien metódico en el aspecto con los chicos. Okay. Me ayudó muchísimo, pero también pues le tuve que batallar demasiado. Sí, fue un proceso en el cual pues fueron 3 cambios. Sí, realmente 3 cambios. En un periodo de tiempo de 2 años. Sí, realmente, o sea, exactamente. No fue como que tuvieras 4 años para hacer tus cambios así segmentados, sí, claro, y todo esto, ¿no? Sí, o sea, fue un proceso en el cual tuviste que aprender y aparte tuviste que adaptarte. O sea, que es... Hasta yo siento que es más difícil adaptarse a algo nuevo. Sí, muchas veces. Sí, ¿no? Sí. Aparte del TEC, también jugaste Liga Mayor en WAP. Sí.
Sí, surgieron ¿Cómo muchas hace cosas en ese aspecto. En mi primer año de Liga Mayor, te digo, iba muy bien. Y nos enfrentamos un día en temporada regular con Aztecas de Lautla, ¿no? Okay. Entonces, ahí también fue un movimiento de sentimientos encontrados míos, porque fue así como de... Yo me acuerdo que fue así de, sí, vamos a ir a ganar. Bueno, Lautla, vamos a ganar aquí en la casa de Lautla. Me acuerdo del score último, ¿no? 77, ¿no? Por favor, Lautla. Y yo así de, creo que no les pudimos ganar, ¿no? Y en ese partido salgo tocado de la rodilla. Regresamos a entrenar el día lunes y en el estiramiento sigo teniendo ese pequeño dolor. El día martes que nos equipamos, me cae en una jugada, como es en cualquier jugada accidental, un linebacker, el Tigre, que le mando saludos, y el dentista, que sí le decíamos, que le mando saludos también. Me caen yo bloqueando, pero los dos con su peso, de uno de linebacker y uno de tight end, me caen en la rodilla que ya tenía tocada. Se crea mi primera lesión en la rodilla. Okay. Entonces, pues me pierdo el resto de la temporada, que fue contra el SEM, que íbamos a jugar, y después la semifinal contra el SEM. Descanso, me operan, pero mi momento de rehabilitación no fue el adecuado, entonces me tardé más de lo que debía para regresar. Entonces, cuando yo regreso, el coach Lira me dice, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que regresaste, pero hay unos inconvenientes, ¿no? Digo, sí, ¿cuáles son? Me dice, lo que pasa es que quiero que entiendas, Luis, que el proceso del fútbol americano siempre hay gente atrás de ti. Siempre va a haber gente atrás de ti. Entonces, pues ahorita, pues haciendo la elaboración con el staff, tuviste un buen desempeño, pero no sabemos en qué nivel óptimo vas a regresar después de tu operación. Entonces, pues tenemos que ahorita de la beca que tenías, tenemos que bajarla. ¿Para qué? Para primero ver tu rendimiento. Y si realmente es un buen rendimiento, pues tu beca te la respetamos al otro semestre. Okay. Y fue un momento muy difícil, ¿no? Porque como te digo, pues yo llegué con mi papá y pues fue así como de, oye, apenas estamos saliendo justos, ahorita pues ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ya teníamos que pagar más dinero de lo que debíamos. Entonces empieza esa opción de mi papá decir, ¿sabes qué? ¿El fútbol americano o la escuela? Y es así como de... O sea, el TEC de Monterrey nunca se portó mal, al contrario, siempre me estuvo apoyando, me estuvo asesorando en ese aspecto, pero pues yo también veía la situación en casa, ¿no? Era así como de, o sea, sí me encanta, sí. Sí, y aparte lo pones en una balanza. Claro, o sea. Sí, era así como de, no, pues yo creo que pues la familia primero, y es cuando empezamos a emigrar a la UAP. Okay. Empezamos a emigrar a la UAP, regreso pues a mi alma mater, como debe ser, regreso y empieza el proceso de cambio, ¿no? De que yo me empezaba a valorar o estudiar o seguir jugando, ¿no? Uh-huh. La UAB en ese entonces, pues nada más tenía el equipo de intermedia. Creo que habían empezado con la intermedia libre. Muchos excompañeros de Liga Mayor empezaron a jugar esa intermedia libre y llega el coach norteño. El coach norteño, que también le mando un saludo, y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Ya yo había entrado a la universidad otra vez a la UAB. Me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, pues estudiando nada más. Me dice, ¿no quieres jugar? Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿por qué no? Dice, se va a ver Liga Mayor en la UAP, en ONEFA. Y es cuando ahí me brillaron los ojitos, ¿no? Dije, pues sí, ¿no? Me gustaría jugar otra vez y pues si va a ser en ONEFA, va a ser un cambio otra vez radical. ¿Por qué? Pues porque yo empecé a jugar Liga Mayor en CONADEIP. Y realmente en CONADEIP pues, es más técnico, no es casi nada físico, es más, más skill. Y yo sabía que en ONEFA era regresar los golpes. Sí, a lo bueno, Y es algo que yo ya no estaba acostumbrado. Y segunda, no tenía la condición porque había dejado de jugar. Pero dije, va, me aviento. Y es una de las cosas que siempre les he dicho a los chavos. Tienes que entender cuando tu cuerpo está bien para jugar y cuando no lo está. Aunque te ganen la cosquilla de jugar, tienes que entender, ¿qué pasa, mi topo? Regreso, en un entrenamiento, me rompo la otra rodilla. Ok. Eso pasa. En mi primer año en ONEFA en la UAP me rompo la rodilla, ¿no? Pero esa fue mi gran ambición, seguir jugando, que ya empecé a compartir otra vez el campo con la escuela, me rehabilité bien y regreso a jugar completamente en la UAP. Okay. Y es curioso porque muchos compañeros que yo había tenido en la prepa siguieron su proceso en diferentes instituciones y llegaron a coincidir nos reencontramos en la UAP. Nos reencontramos en la UAP y fue una experiencia muy, muy buena porque pues estaba jugando en mi universidad, en la que me hizo, o sea, la que me dio los primeros
pasos para volver a jugar. Y también encontré muchos personajes, o sea, de hecho, ahí es cuando también uno de mis coaches fue el coach Mayito. Uno de mis coaches, llegaron muchos personajes que estaban en Liga Mayor del Outla en sus tiempos de colegial, que ya habían salido, llegaron a apoyarnos como coaches en la UAP. Josué, Mayito. El coach Josué, el coach Josué realmente le tengo un aprecio increíble. Es de las personas que más me ha gritado, que más me ha retado y que más me ha apoyado. O sea, realmente es una de las personas que me ha dicho, tú no me sirves, y en lugar de que yo me cayera, era así como de... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Y cuando yo lo hacía, y yo quería una aprobación del coach Josué, y me decía, no, es tu trabajo. Y es como de, empiezas a valorar otro tipo de cosas, ¿no? Es de, Sí. Tienes razón, o sea, no tengo por qué que me aplaudan algo que es mi trabajo, ¿no? Que es la rutina para mí al final del día, Es correcto. ¿No? Y era algo muy padre, ¿no? Porque me empezaron a enseñar otro tipo de valores y él me dio muchas oportunidades. El coach Josué demasiado me dijo, güey, vas. Necesitamos, no sé, un corredor. No, pues que los otros corredores ya están un poco tocados. Vas. Necesitamos un coreback. Vas. Y es como de, bueno, empecé era así como de, pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor no hacía la chamba al 100%, pero sí un 70%, ¿no? Pero cuando estaba en mi posición de receptor, pues sí, realmente ahí sí destacaba demasiado. Ok. O sea, fue un proceso como decidir el deporte por la escuela. Es correcto. Fue en el proceso del TEC a la UAP. Uh-huh. Y después en la UAP fue como de, ok, puedo tener los dos. Y respetar como los tiempos, los horarios que al final se adaptan al estilo de vida de un jugador. Sí, realmente sí. Estudiante-atleta. Porque muchos dicen que estudiante-atleta, ¡ay, qué hacen! Nada. No es cierto. Pues sí, estamos corriendo todo el día. Sufrimos bastante. Todo el día estamos corriendo, todo el día. No te imaginas cómo. Desde las 7 de la mañana y acabas tu día hasta las 9 de la noche casi. Y si te va bien a las 9. Si te va bien. O sea, y tienes que llegar a hacer tarea. Por eso, si te va bien a las 9, te va bien. Sí. O sea, porque no tuviste tanta tarea, pero si no es hasta las 11, pegándole a las 12, porque algo que a mí siempre me quedó como que me inculcaron mucho fue de, si quieres que tu cuerpo descanse, duérmete antes de las 12. Sí. Si no, sí, era muy importante. No vas a poder rendir en los otros días, vas a tener que hacer otras cosas. Pero entonces, bueno, o sea, todo esto que tuviste como de contras a lo largo de tu proceso, pues te sirvieron para llegar a un equipo profesional. O sea, vamos a dejarlo como es, profesional. ¿Por qué? Porque primero llegaste al TEC, un proceso de corner, ahora regresaste a receptor. Sí. Llega esta lesión, que odio las lesiones de rodilla porque las tengo igual que tú. Horribles. Llegas a la UAP, llegas a otro proceso diferente en el cual tienes como que volver a empezar el ritmo. Sí, claro. Termina siendo como, bueno, para mí uno de los mejores de la UAP, o sea, sí estás catalogado ahí. Y se abre la oportunidad de estar en el equipo de artilleros. Sí. Como en artilleros empieza a anunciar que va a abrir equipo. ¿Por qué decides entrar al equipo? ¿Cuál fue tu motivo para decir, voy una más? Mi motivo principal fue, quiero regresar al máximo circuito. Okay. Eso fue uno de mis motivos principales. Cuando yo llego a la UAP, aunque es Liga Mayor, no es División 1. O sea, estamos jugando en tercera división. Aunque son equipos que sí, o sea, los conocen en el país, no es como de la UAP va contra Pumas o la UAP va contra Aztecas. No, era la UAP va contra Halcones de la Universidad Veracruzana. Y es la espina que todavía me queda de decir, sí, qué bueno, me gustó, pero este no es mi nivel. Yo sé que este no es mi nivel. Sé que se abre artilleros y el proceso primero mental fue así como de, todavía puedes. Es como de, ok. Cuando empiezo a platicar con don Luis Vera, que lo aprecio mucho, realmente es una de las personas que me brindó la oportunidad, me dijo, oye, ven, va a haber tryout, va a estar bueno, quién sabe qué, y empieza a nombrar otra vez los nombres, y es como de, oye, estos nombres yo los tuve en el tryout que yo hice en Outla, o sea, son mis excompañeros, o sea, son los mismos nombres, ¿no? Y dije, ahí está la oportunidad, ¿no? Y sí fue un proceso muy, muy arduo mentalmente, porque realmente dicen que cuando llegas a tu cúspide de Liga Mayor, es cuando ya también vas de salida. O sea, llegas a lo más alto, pero ya también tu elegibilidad se acabó.
Entonces, y en ese entonces era como de acabas tu liga mayor y ya. y ya, exactamente. termina todo. Y ya ahí acabó todo. Y entonces abro la oportunidad, voy al tryout, hago buenos tryouts, me vuelvo a reencontrar a muchísimos compañeros, amigos. Y es también eso que me inicia a tener más ambición en querer participar realmente en Artilleros. Llego a Artilleros y te encuentras personalidades de todos los sabores y colores, ¿no? Sí. Pero principalmente me dio mucho gusto quedarme en Artilleros porque éramos realmente una minoría o sea, éramos muy poquitos en la UAP. De la UAP que estábamos en Artilleros. O sea, compañeros como Joseph, como Torton, como quién más estaba, bueno, eran de los que más me acuerdo, Fito, que por ahí en el Fito, y yo, ¿no? Éramos como que los únicos del UAP, porque los demás Artilleros se dividía, o eras Tec de Monterrey o eras UDLA. UDLA. Entonces, eso me inspiró más, y más cuando llegué a Munidad. Cuando llegué a Munidad, fue así como me dijeron, ¿ahora sí vas de receptor? Y yo dije, qué bueno. Y yo dije, bueno, qué bueno que voy de receptor. Y ver los nombres que tenía como competencia fueron los que me inspiraron más a dar lo mejor de mí, ¿no? En el primer año estaba Olvera, estaba Noriega y ¿quién? Arias. Ajá, Y cuando Arias. yo hice el conteo de quiénes eran, o sea, yo me acordé de Sebastián Olvera había sido el mejor receptor de la nación. Un año antes, Humberto Noriega, ¿no? Y un año antes, Rodrigo Arias, ¿no? Y es como de, oye, ¿qué pedo, no? Y se empieza a abrir la oportunidad. Y otra vez, como buen necio, me empiezo a colar. Y cuando veo, ya tengo un buen de repeticiones y ya estoy en el cuadro titular de Artilleros, ¿no? Obviamente también, que en paz descanse el coach Tamal, fue un coach muy arduo, así como me picaba mucho el orgullo, así como de, ¿crees poder? Ellos están en otro nivel. ¿Crees poder tú? Ok. Y pues eso, en lugar de que a mí me bajoné, siempre es a mí como un aliciente. O sea, es como de, ahorita le voy a enseñar que sí puedo. Y eso para mí siempre es un aliciente. Y se da la oportunidad y empiezo con Artilleros, y pues así es como llego a Artilleros, ¿no? Ok, por cierto, aquí este fue el jersey, tu primer jersey de Artilleros. Sí, fue mi primer jersey de Artilleros. Este fue el primero que te dieron. Sí. Aquí se ve, acá el apellido, el coach Lobito. Y, o sea, digo, llegar allá a un equipo Liga Mayor es difícil. Sí. Llegar a un equipo profesional es aún más difícil. Es un poco más difícil. Porque muchos, como bien dijiste, su proceso es como de mi último año, voy a dar todo, pero sé que se acaba aquí mi época. Uh-huh. Sí, claro. Y eso es como lo que tienen que cambiar el chip. A veces, sí, ahora sí. O sea, como de, es correcto. Okay, ya acabó, pero puedo hacer esto. Pero puedo hacer el otro. Pero esos temas que muchas veces antes no contabas con eso. Es correcto, sí, es ahorita correcto. Ya cuentas con eso. Digo, está en crecimiento la liga, que bueno, me da gusto. Ya hay más equipos también, qué bueno, qué gusto. Sí. Al final eso es muy padre. Pero ahora, ¿cómo llegas a ser coach? Uy, ¿cómo llego a ser llegas, coach? O sea, ya viviste tu proceso de Liga Mayor, de juveniles, de estar en lo pro, pero iniciaste tu proceso de coacheo antes. Sí, fue? Muchísimo antes, mi topo. Empecé realmente, yo quiero decir que empecé como siendo un chismoso. ¿Por qué? Porque cuando yo llego, pues empiezo el proceso de juvenil en la UAP y cuando acaba la juvenil te tenías que regresar a tu preparatoria. Antes en las preparatorias de la UAP, eso es algo que me gustaba mucho. Cada preparatoria, éramos 6 preparatorias, o somos 6 preparatorias. Bueno, creo que ya son más, bueno. En ese entonces éramos 6, pero cada preparatoria tenía su equipo representativo. Su equipo representativo. Entonces, empiezo a jugar. Cuando acabo mi etapa de preparatoria, muchos compañeros, que bueno, ahorita ya son amigos, empiezan a jugar, pero yo ya había salido. Y no tenían coach, ¿no? Entonces, como al ver que no tenían coach y yo decir, bueno, pues ya sé algo, voy a empezar a ayudarlos, ¿no? En lo más mínimo, ¿no? Cómo agarrar el balón, cómo lanzarlo, porque... Cómo meter tus manos, tu caja. Y en ese entonces, si yo hago una recapitulación, era así como de, no manches, ¿por qué me hicieron caso, no? O sea, no sabía nada. O sea, ¿por qué me hicieron caso? No sabía nada. Y empiezo ese proceso en las preparatorias de la UAP. Cuando yo sigo jugando aquí en Aztequitas, empieza a destacar, como dices, ¿no? El nombre de Lobito, y uno de los que es
coaches aquí en Panteras, es el primero que me da la oportunidad ya establecido como coach, ¿no? O sea, de ya te van a pagar siendo coach, ¿no? Okay. Que es el coach Rodrigo. El coach Rodrigo Núñez es el primero que me da la oportunidad y me dice, ¿sabes qué? Necesito un coach de receptor y 20. de perímetro. Ajá. 20. Y empiezo con ustedes, creo que tú estabas en Ponies, yo estaba coachando Tauros. Ajá, tú estás en una categoría baja. O sea, imagínate, o sea, y es cuando empiezo a ver el proceso de muchos chicos, ¿no? Y me tocaron muchos chicos entrenar, ¿no? Uno de ellos, pues, yo me acuerdo mucho de Choco, es uno de los chavos que vi desde chiquito y ahorita verlo jugar es wow, ¿no? Dices, una cosa bárbara. Sí, es una cosa bárbara, ¿no? Y empiezo a coachar y empieza igual la misma transición de cambiarte de equipos. Llego a la UAP otra vez y empiezo a coachar ahí. Me dan la oportunidad del coach Donato y empiezo a coachar preparatorias a través de la UAP. Okay. Pero ya unas preparatorias un poco ya más establecidas, no tan volátiles. Los chicos ya iban a entrenar, los chicos ya tenían su utilería, muchas cosas. Sí, ya estaba como más organizado, más sí, como ya estaba un poco más sembrado, ¿no? También. Exactamente. De ahí, pues, me jalan a la juvenil de la UAP y de ahí empiezo a escalar, ¿no? Empiezo a escalar, después de la juvenil, coaché la intermedia de la UAP. Cuando acaba mi elegibilidad de Liga Mayor, me dice el mismo coach del HC, el coach norteño, ¿sabes qué? Ya no estás jugando ahorita, falta para artilleros, vente como coach de Liga Mayor en la UAP. Okay. Y yo, ok, empiezo como también coach de Liga Mayor de la UAP, pero pues obviamente yo siempre he dicho que si quieres ser el mejor siempre tienes que seguir actualizándote. Sí, claro. Actualizándote, ¿no? Entonces, pues, empecé a asesorarme con otros coaches, le pedí ayuda al coach Shop, que me decía, vete estos videos, ve esto, ve aquello. El coach Goofy Pérez, cuando ya estaba en la UM, yo le escribía, oiga, coach, soy tal por cual, no sé si se acuerda de mí. Y me mandaba videos, vete a este scout, me dices qué pudiste aprender de él. El coach Hugo Lira mismo, el coach Bubu, que actualmente está como coordinador como coach de receptores en el TEC de Monterrey, de acá, Campus Puebla. Todos esos coaches también me empiezan a alimentar. Ya no como jugador, que sí me servía porque seguía activo, pero ya también lo empiezo a separar, ¿no? Y una de las cosas que a mí me decía el coach Hugo Lira, también cuando coacheas, aprendes como jugador, ¿no? Claro, y mucho. Porque lo reafirmas, ¿sí? Tú lo estás enseñando y dices, oye, voy a hacer esto yo también, ¿no? O ¿por qué no hice esto? Entonces empiezas a reafirmar y empieza así ese proceso de coach. Me sigo, hay unas diferencias en la UAP, salimos y se abre un programa que se llama, que actualmente es un programa de tochito de niños y de máster, ¿no? Es el programa que es Warriors. Okay. Empiezo y el coach Donato me da la oportunidad, me dice, ¿sabes qué? Quiero que seas el HC de la categoría juvenil, ármala. La armamos, no nos va mal, llegamos a semifinales en su primer año. El segundo año teníamos igual el mismo proyecto, pero pues como todos saben, pues llega la pandemia y pues nos para a todos. Que a todos nos pegó bien feo. A todos nos pegó bien feo. Nos para a todos, me para tanto como jugador, como coach. Y después, en este año, ya como que se empieza a reactivar más las cosas y me llega una llamada. Me llega una llamada y me dice, oye, soy el coach Rodrigo Núñez, ¿cómo has estado? Para esto, el coach Rodrigo me estaba coachando en Artilleros en su segundo año. Él era el coach de receptores. Y me dice, oye, pues tengo una vacante, no sé si te interese. Y pues yo dije que sí. Y ese fue cuando llegaste. Y es cuando llegó a Yo me acuerdo del primer día de Lobito, yo venía llegando con Sade de la uni. Me acuerdo, dije, yo conozco esa figura. Se me hace conocido este chavo. Y ya fue cuando te dije, ¿qué onda? ¿Qué show? ¿Qué andas haciendo por acá? Y ya fue cuando empezamos a escuchar Llegamos a escuchar la juvenil. La primera juvenil de primavera. Aquí, de primavera, exactamente. De Panteras. Llegas también a las infantiles con el coach Pato. Sí, con el coach Pato. HC, Pato. Y una categoría que lo dijimos en la entrevista de Pato, lo dijimos en la entrevista de Elías y ahora lo vamos a decir aquí también. Y la del Dano también lo dijimos, que contaban con 15, terminaron con 13. Sí, realmente. Y eso porque se fueron lastimando por circunstancias del juego. Del partido, claro, sí, del juego. Y aún así llegan a la final. O sea, pocos, pero bien locos. Sí, es nuestro lema. Hay que decirlo bien porque así fue. O sea, bien poquitos, bien locos, de las categorías que defensivamente eran muy dominantes. Sí, éramos muy fuertes en la defensiva.
y supieron colocar las piezas para sacar los partidos, ¿no? Al final del día. Eso es correcto. Cerrado, no cerrado el marcador, porque 2, 3 veces me daban un infarto. Hasta el último segundo, claro, por favor, anote. Sí, hasta el último segundo. Y sacaban el resultado, como sea, pero lo sacaban. Sí. Es algo de admirar todo el staff de coacheo, tanto el coach Elías, Pato, tú, Dano, Speedy, el coach Speedy, tienes toda la razón, que lograron conformar una categoría de pocos jugadores que lograron hacer tanto, ¿no? Sí, realmente fue una categoría muy, muy padre. Cuando yo llego, sí me quedé un poco sorprendido porque venía de la juvenil, ¿no? Entonces en la juvenil éramos casi 50 chicos. Sí, tenías como y 4 o 5... sí. Y yo llego y le dije, yo me acuerdo que llego con Pato y le dije, oye, faltaron muchos. Y me dice, no, coach, son todos. Y yo, ¿cómo que son todos? Me dice, bueno, faltó como 1 o 2. Pues, pero ya, coach, son todos. Y empezamos a pensar, a idear el plan Pato y yo, ¿no? Al principio. Porque cuando yo llego, nada más estaba el coach Elías y el coach Pato. Llego yo, después se incorpora Dano y hasta el último llega el coach Speedy. Que es que él es el que realmente empieza a amalgamar más las cosas, el coach Speedy. Porque bien Pato tiene un sistema, yo trabajo un sistema, pero el sistema de Pato era un poquito más de pensar, ¿no? El sistema que yo siempre he manejado es un sistema más serio. Y como tú al principio de la entrevista me dijiste, en las infantiles casi no se lanza. Es muy raro, sí, un poquito. Muy raro. Se empieza a lanzar, ¿no? Pero no tanto. Y llega el coach Speedy y empieza a tomar lo mejor de los dos. Y me dice, no, vamos a jugar básico. Y es como, ¿cómo que básico? Poderes, reversibles, counters. Y es de, sí, dice, ¿con qué? Dice, con que ganemos yarda y ya estemos cerca, ya la tenemos del otro lado. Y es de, ok. Y dice, y lo único que hay que reforzar, y eso fue parte del coach Elías, dice, la defensa. La defensa siempre van a estar nuestros mejores jugadores. Y les empezamos a meter ese chip a los chicos de que, pues, tienen más oportunidades de jugar, tienen más repeticiones, más horas vuelo, que eso les va a ayudar cuando estén en otras categorías. Y principalmente que el fútbol americano es de mucho corazón. O sea, realmente fue de mucho corazón. Y sacrificio y horas extra y te duele algo, ni modo, sóbate y vete otra vez adentro. Yo me acuerdo de Junior y de Jacob, siempre salían, acababan el partido y así tirados. Y les decía. Yo me acuerdo una vez, Jacob me hizo reír una vez muy fuerte. Era por lo único que era bonito regresar en su camión, porque todos iban callados, dormidos. Sí. Pero cansadísimos. Yo me acuerdo que Jacob estaba en el suelo y le digo, buen juego. Y le tengo mucho aprecio al niño y me dice, dime una coca, coach. Con una coca ya estoy. Y yo de Jacob, no te puedo dar una coca. O sea, realmente eran chicos que también ellos te alimentaban, ¿no? Porque tenían cada ocurrencia. Realmente tenían ángel al final tenían del día, gran ángel, ¿no? Y una de las que realmente destaco, pues, es Olga, ¿no? Olga siempre la voy a destacar porque acabó siendo centro titular de la categoría. Bueno, paréntesis. Esta niña, Olga, debió de haber jugado 2 categorías abajo. La mía. La tuya. O sea, debió de haber jugado la preinfantil. Sí. Y no, se aventó hasta la infantil doble. Sí. O sea... Sí, por cuestiones de reglamento. La de Terres, perdón. Tenía que jugar con la de Terres. Es correcto, mi coach tiene razón. Y se subió hasta la AA, que son 2 categorías, y 2 categorías en infantiles. Muchísimo. Es mucho. Mucho. Y para todos fue como de... no manches, Olga está dentro. Sí. Órale, ya es titular. Sí. Órale, ya no la sacan. Órale. O sea, como que todo ese tema de... Y eso fue mismo también de los chicos, parte del staff realmente, pero más de los chicos, porque los chicos siempre la cobijaron y al punto que voy es que eso era lo que tenía esa categoría, que todos apoyaban entre todos, seas quien seas. O sea, teníamos un limoncito que creo que pesaba más el casco, hijo. Y a una Olga, ¿sí? Y teníamos un Irving, ¿no? Mi coach. Es que era la verdad, mi coach. Y teníamos un Irving, un chico grande, y todos jalaban parejo. De hecho, ahorita les va muy bien en el Tochito, creo que lo sigue llevando el coach Pato. Sí. Les va muy bien. Creo que pararon el juego anterior. O sea, pero es por lo mismo, que empezaron ya pasaron ese nivel de compañerismo. Ya tienen ese nivel de hermandad. De hermandad, o sea, exactamente. Ya es me lo tocas, voy contra ti. Sí, claro. O sea, ese nivel, claro. Y obviamente eso te da un plus dentro del campo. Sí, pero a veces piensen en frío, porque estamos en caliente. Eso no está tan mal. Es un buen consejo del coach Topo. ¿No? Mi coach, antes de mandar ya al mensaje que es tradicional aquí en esta sección,
¿Qué estudiaste? ¿Por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? Pues estuve yo deambulando en muchas carreras realmente porque no sabía qué estudiar realmente, ¿no? Y al final de cuentas, cuando yo llego a la UAP, yo siempre me ha encantado la historia, me ha encantado, me ha fascinado. Y decidí estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Okay. Yo soy licenciado en Historia. Okay. Y por cuestiones personales ya no pude acabar la maestría. Yo ya también estaba estudiando la maestría en Historia Social, no la pude acabar, pero eso es lo que soy profesionalmente. Y es muy curioso porque todos me dicen, siempre cuando les digo, ¿qué estudié? Dicen, ¿qué? ¿Eso existe? O sea, me acabo de quedar con eso. Okay, sí, eso estudié y realmente siempre estudié. Era muy complicado, regresando nada más un tema rápido, era complicado porque mi facultad está en el centro de la ciudad de Puebla. Y tenías que ir hasta Tenía que irme a CEU a entrenar. Claro, sí. Y hay veces que tenía que regresarme al centro, por el mismo trabajo de que tenía clases en la noche y tenía que meter las horas para que me diera tiempo. Ok. O sea, sí vivías de... Siempre ando corriendo, siempre. Es lo que te decía. Si no era de aquí para allá, es de aquí para allá. Sí, siempre andaba corriendo, siempre andaba corriendo. Bueno, ya para ir terminando, mi coach, un mensaje que le quieras dirigir a todos los morros que nos están viendo. Pues sí, chicos, realmente siempre tengan actitud ante todo. Actitud ante todo y recuerden que esto les va a llevar a muchas cosas. Teniendo actitud, nunca te vas a poder rendir. Y si nunca te rindes, todos los objetivos que tú te pongas los vas a lograr, ¿vale? Porque aunque la persona que te diga, no sé, nada más haciendo un ejemplo, en el deporte, específicamente en nuestro deporte, es de, estás chiquito, estás flaco, estás gordo, no das el peso, estás tienes mucho sobrepeso, lo que te digan siempre va a ser como para bajarte, pero eso tú tómalo como algo positivo, que digas, yo te voy a demostrar que sí puedo. Y una vez que se lo demuestres que sí a la persona que te dijo que no podías, toma lo mejor para ti. Porque tú puedes salir de cualquier cosa, o sea, si estás en el hoyo, puedes salir de cualquier apuro. Y esto, créeme que si lo aplicas en el deporte, lo vas a traspolar a tu vida. Cuando tengas un tropiezo en tu vida, vas a saber que puedes hacerlo. Simple y sencillamente porque eres tú y eres capaz de hacer cualquier cosa que tú te propongas. Bueno, pues muchas gracias, Lobito, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. No olviden darle suscribirse aquí el botoncito que está aquí abajo. También darle like. Compartan esta entrevista. Y pues nos estamos viendo la siguiente semana. Antes, síganos a través de nuestras redes sociales como Panteras TV o Panteras TV Puebla y Panteras de Puebla Oficial para que se enteren de todo lo que está haciendo esta maravillosa organización que es Panteras Puebla. Sí, claro. Y no se pierdan la transmisión del día domingo. Nada más voy a decir eso. Y ya. Así que nos vemos en el siguiente. ¿Lo viste? Topo, muchas gracias. Gracias, Panteras.